Muy buen día, licenciado y compañeros. Somos el equipo número 3 de la sección E de nuestra Universidad Mariano Gálvez de Maestría en Estándares Internacionales de Contabilidad y Auditoría de Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. En esta ocasión vamos a tener el gusto de presentarles la sección 11 que corresponde a instrumentos financieros básicos y como pueden observar, les tengo en mi pantalla los integrantes de nuestro equipo. Para continuar con nuestra presentación, tenemos que ¿qué es un instrumento financiero? Para responder a esta pregunta, tenemos que es un contrato. En este contrato van a haber dos partes. Para una va a ser un activo financiero y para la otra parte va a ser un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio. Y del lado del activo financiero, les voy a mencionar algunas cuentas para ejemplificarlas. Las cuentas por cobrar podría ser un ejemplo. También los pagarés por cobrar, los bonos por cobrar. Y del lado de pasivo financiero, las cuentas que tenemos son cuentas por pagar, pagarés por pagar y bonos por pagar. Instrumentos financieros básicos en los que aplica la sección 11. Y la sección 11 nos tiene, por ejemplo, efectivo, depósitos a la vista, por ejemplo, cuentas bancarias, obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. Estas cuentas serían pagaré y préstamos por cobrar y por pagar. Bonos e instrumentos de deuda similares. Inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes y ordinarias sin opción a venta. Y compromiso de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto en efectivo. Pues estos son los ejemplos que nos tiene la sección 11, ya que los instrumentos financieros completos, estos ya quedan dentro del alcance de la sección 12. Anteriormente les hacía mención de los instrumentos financieros básicos en los que aplica la sección 11, pero en su alcance nos hace excepciones y nos indica que las inversiones en subsidiarias y asociadas que se contabilizan de acuerdo con la sección 9, que son estados financieros consolidados y separados, la sección 14, inversiones en asociadas, o la sección 15, que son inversiones en negocios conjuntos. También nos hace la excepción de instrumentos financieros que cumplan con la definición de patrimonio propio de la entidad. Esto aplica la sección 22, que son pasivos y patrimonios. También nos hace excepción de los arrendamientos, ya que esto aplica la sección 20. Los derechos y obligaciones, esto de empleadores derivados de planes de beneficios a los empleados, y ya que aplica la sección 28, y los instrumentos financieros, contratos y obligaciones bajo transacciones con pagos basados en acciones, en los que aplica la sección 26, y los activos que se reembolsen contabilizados de acuerdo con la sección 21. Reconocimiento inicial del activo financiero y pasivo financiero. Y nos indica que una entidad solo reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. Y la medición inicial nos indica que al reconocer inicialmente un activo financiero, un pasivo financiero, una entidad lo medirá al precio de la transacción, incluyendo los costos de la transacción, excepto en la medición de los activos y pasivos financieros. Y la medición posterior nos indica que al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá
los instrumentos financieros de la siguiente forma. Esto quiere decir los costos de transacción en que pudiera incurrir a la venta u otro tipo de disposiciones. Entonces, los instrumentos financieros de deuda que cumplan con las condiciones, esto con el párrafo 11.8. Y también nos indica los compromisos para recibir un préstamo que cumplan con las condiciones del párrafo 8C y las inversiones en acciones preferentes, no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin excepción de venta. Esto que se medirán de la siguiente forma, como nos indica el párrafo 11.27 al 11.32. También tenemos los costos amortizados y el método del interés efectivo. Y nos indica que los costos amortizados de un activo financiero o un pasivo financiero en cada fecha que se presenta, esto será el neto siguiendo los importes que a continuación les menciono. Y nos indica que el importe que se mide en el reconocimiento inicial, el activo financiero o el pasivo financiero, también esto sería menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada y menos esto en el caso de un activo financiero. También menos cualquier reducción que se haya reconocido directamente o mediante el uso de una cuenta correctora por deterioro del valor o incobrabilidad. Y para el método del interés efectivo nos indica que este método de cálculo del costo amortizado de un activo o de un pasivo, o sea que este sería el método el que se utilizaría. Buen día compañeros, mi nombre es Mónica Ardiano. Siguiendo con la presentación, el costo amortizado se medirá de un activo o pasivo financiero bajo las siguientes condiciones. El primero es en el reconocimiento inicial de un activo o un pasivo financiero, el segundo en los reembolsos de la principal y el tercero menos la amortización acumulada. En el caso utilizando el método de interés de efectivo y cualquier diferencia en el reconocimiento inicial y al momento de su vencimiento. También en el cuarto, mediante una cuenta correctora, en el caso de un activo o pasivo financiero, que se le incluirá cualquier reducción por deterioro de valor. Método de interés del efectivo. Aquí nos indica la sección 11 que el método de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero de distribución puede ser por intereses como tal o como gasto a lo largo del periodo correspondiente. La tasa de interés de efectivo. Esta tasa es la que iguala exactamente los flujos de efectivo, tanto en pagos como en cobros de un activo o pasivo financiero mediante el cual sea el adecuado. La tasa de interés de efectiva se determina sobre la base del importe en libros o del activo o del pasivo financiero según el método de interés de efectivo en base a dos maneras. La primera es en el costo amortizado de un activo financiero en el valor presente de los flujos de efectivo por cobrar a futuro y el segundo en el gasto por intereses de un periodo multiplicado. Deterioro de valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado. Al momento del reconocimiento, al final de cada periodo sobre el que se informa,
La entidad evaluará si existe alguna evidencia objetiva del deterioro de valor. Esta puede ser cuando un activo o un pasivo financiero incluye en la información observable que requiera alguna atención del tenedor por pérdida del deterioro del valor, y su medición por pérdida del deterioro del valor serán medidos al costo o al costo amortizado. La reversión. En la reversión nos indica que se puede dar en periodos posteriores. En el importe de una pérdida por deterioro del valor disminuye y esta puede relacionarse objetivamente a un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro. También la sección 11 nos indica que no dará lugar a un importe en libros del activo financiero. El valor razonable se va a tomar en cuenta en primer lugar como la mejor evidencia de un precio cotizado para un activo idéntico. En el segundo, cuando no estén disponibles los precios cotizables, y en el tercero, si en el mercado del activo no se encuentra como tal y pueda ser que no esté en venta el activo financiero. Mercado no activo. El valor razonable de las inversiones en activo que no tengan el precio de mercado cotizado de un mercado se puede medir con la variabilidad en el rango de estimaciones del valor que no es significativa y las probabilidades diversas de las estimaciones de un rango que puedan ser evaluadas. Esto solo es posible con la variabilidad del activo o del pasivo financiero si no tuvieran precio en un mercado cotizado. Y la baja en cuentas, que esta se da cuando ya se haya extinguido la obligación como tal, también cuando la entidad transfiere todos sus riesgos a un tercero. Muchas gracias. Sigue mi siguiente compañero. Siguiendo con la exposición de la sección 11, tenemos baja en cuentas de un pasivo financiero. Nos dice que un pasivo, como bien sabemos que es una obligación, se dará de baja en cuentas a pasivo financiero cuando se haya extinguido. Esto es especificado en el contrato cuando haya sido pagada, cancelada o expirado. ¿Esto qué quiere decir? Que un prestamista o un prestario intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes. Entonces se contabilizará la transacción como cancelación del pasivo financiero original. Información a revelar. Esto hace referencia a los pasivos financieros medidas al valor razonable con cambios en los resultados. Información a revelar sobre las políticas contables e instrumentos financieros. Una entidad debe de revelar un resumen de todas sus políticas contables y sus bases utilizables. Estado de situación financiera, categoría de activos y pasivos financieros. Por ejemplo, tenemos activos financieros que son instrumentos de deuda, pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en los resultados, o pasivos financieros medidos a un costo amortizado. También se dará de baja en cuentas cuando una entidad ha transferido activos financieros a una tercera parte en una transacción que no cumple las condiciones para baja en cuentas. Dentro de esto también tenemos la garantía. Cuando una entidad haya pignorado activos financieros como garantía o por pasivos contingentes, la entidad debe de revelar los plazos y las condiciones relacionados con la pignoración. Ahora veremos el incumplimientos y otras infracciones de préstamos por pagar. Cuando vemos esto, la entidad debe de reconocer y debe de revelar todos los incumplimientos o los plazos que no se hayan dado de acorde al contrato establecido, y entonces debe de revelarse los detalles de esa infracción, el importe en libros de los préstamos por pagar, si la infracción o incumplimiento se haya corregido o se haya renegociado en condiciones de préstamos. También las partidas de ingreso como gastos, ganancias o pérdidas, la entidad debe de revelarlo también. Dentro de esto, pues activos financieros medidos al valor razonable, pasivos financieros medidos al valor razonable, activos financieros medidos al costo amortizado, asimismo también los pasivos. También los ingresos
totales y los gastos de intereses calculados utilizados del interés efectivo. Todo esto dentro de los incumplimientos y las infracciones cuando los préstamos no llegan a un acuerdo. Sí. Seguimos con la sección 12, que es otros temas relacionados con los instrumentos financieros. El alcance de esta sección de la 11 y 12 son conjuntamente, tratan del reconocimiento de la baja en cuentas, de la emisión a revelar, de los instrumentos financieros. Se menciona también una elección de política contable en donde la sección 12 indica que se darán a elegir todos aquellos requerimientos de la sección 11 y de la sección 12 conforme el alcance, excepto a todas aquellas mencionadas en la sección 11. El alcance de la sección 12 menciona que están exceptos todas aquellas inversoras subsidiarias y de negocios conjuntos. También nos menciona que tampoco pueden ser aquellas políticas que son para beneficios de los empleados y todas aquellos derechos de contrato de un seguro. En el reconocimiento inicial de un activo financiero y pasivos financieros se reconocerá cuando se invierta una parte de las condiciones contractuales del instrumento. Sigue mi siguiente compañero por su atención. Muchas gracias. En la sección 12, que son otros temas relacionados con los instrumentos financieros, tenemos lo que es el reconocimiento inicial de activos financieros y pasivos financieros. Y en ello tenemos lo que es la medición inicial y nos indica que se reconocerá inicialmente un activo o un pasivo financiero de una entidad. Esta lo medirá por su valor razonable, que es normalmente el precio de la transacción. Y lo que corresponde a la medición posterior nos indica que al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá todos los instrumentos financieros que quedan dentro del alcance de la sección 12. Esto al valor razonable y reconocerá los cambios en el valor razonable, esto en el resultado. Tenemos también lo que es el valor razonable, nos indica que es el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por liquidar un pasivo entre participantes del mercado en una transacción ordenada. También nos indica que el valor razonable de un pasivo financiero a pagar cuando es reclamado no puede ser menor que el importe a pagar en su cancelación, descontando desde la primera fecha en que pueda requerirse el pago. También tenemos lo que es el deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo amortizado. Nos indica que una entidad aplicará una guía sobre el deterioro del valor. Esto según los párrafos del 11.21 al 11.26 a los instrumentos financieros emitidos al costo menos el deterioro del valor de acuerdo con esta sección que tenemos, que es la sección 12. Dentro de la sección 12 tenemos la contabilidad de coberturas. Lo que se entiende de contabilidad de coberturas es que dentro de una entidad se puede revelar oportunamente dentro de los estados financieros. Entonces, en la sección 12 tenemos que si se cumplen los criterios especificados, una entidad puede designar una relación de cobertura entre un instrumento de cobertura y una partida cubierta de forma que se cumplan las condiciones para la contabilidad de coberturas. También nos dice y nos menciona que la contabilidad de coberturas permite que se reconozcan en resultados al mismo tiempo la ganancia. Como bien explicábamos, se reconoce y se revela al mismo tiempo y oportunamente. Aquí ya nos menciona sobre las coberturas del riesgo de tasas de interés fija de un instrumento financiero reconocido o riesgo de precio de materias primas cotizada de una materia prima en poder de la entidad. Esto nos quiere decir que un riesgo cubierto es la exposición a una tasa de interés fija de un instrumento de deuda
medido al costo amortizado, o puede ser el riesgo de precio de materia prima cotizada que se posee. Cobertura del riesgo de tasa de interés variable de un instrumento financiero reconocido, del riesgo de tasa de cambio de moneda extranjera o del riesgo del precio de materia prima cotizada de un compromiso firme o en transacción prevista altamente probable o de una inversión neta en un negocio en el extranjero. Dentro de esto pues tenemos dos incisos: el riesgo de tasa de interés variable de un instrumento de deuda medido a costo amortizado, o también puede ser el riesgo de moneda extranjera en un compromiso firme o en transacción prevista altamente probable. Muchísimas gracias. Muy buenos días, compañeros, licenciado. Yo les voy a platicar acerca de la sección 18 de la NIF para pymes. Bueno, tenemos que la sección 18 es la de activos intangibles distintos de la plusvalía. Como algo introductorio tenemos el alcance de esta sección. Realmente aquí no voy a entrar mucho en detalles, así que nos vamos a pasar para el reconocimiento. Por consiguiente, pues tenemos ya el reconocimiento inicial. Estos principios generales para el reconocimiento de activos intangibles es de que la entidad reconocerá un activo intangible como activo si y solo si es probable que los beneficios económicos esperados que se han atribuido al activo fluyan a la entidad, también que el costo o el valor del activo pueda ser medido con fiabilidad, y pues que el activo no es resultado de un desembolso incurrido internamente en el elemento intangible. Ahora, por consiguiente, tenemos su medición inicial. Entonces, una entidad medirá inicialmente un activo intangible al costo. Pues posteriormente también tiene varias divisiones de medición, que son las que tenemos aquí presentes, que sería la adquisición separada, adquisición como parte de una combinación de negocios, adquisición mediante una subvención del gobierno y como permuta de activos. Posteriormente les voy a ir definiendo cada una de estas. Bueno, para definir los puntos anteriores mencionados, tenemos primero la adquisición separada. ¿Esta qué nos quiere decir? Que el costo de un activo intangible adquirido de forma separada comprende eh, estas dos situaciones: que el precio de la adquisición, incluyendo los aranceles de importación y los impuestos no recuperables después de deducir los descuentos comerciales, pueden ser atribuibles, y también que cualquier otro costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previo. Ahora, como segundo punto, tenemos pues la adquisición como parte de una combinación de negocios. ¿Este qué nos quiere decir? Si un activo intangible se adquiere en una combinación de negocios, el costo de ese activo intangible en su valor razonable en la fecha de adquisición. Bueno, como tercer punto tenemos la adquisición mediante una subvención del gobierno. Este nos quiere decir que si un activo intangible se adquiere mediante una subvención del gobierno, el costo de este activo intangible es su valor razonable en la fecha que se recibe o que se exige. Como último punto, tenemos permuta de activos. Este nos indica que un activo intangible puede haber sido adquirido a cambio de una o varios activos no monetarios o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. Entonces, este nos indica que la entidad medirá el costo de este activo intangible por un valor razonable, a menos que la transacción del intercambio no tenga carácter comercial o que no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable ni del activo que se recibe ni del activo que se entrega. Ahora pues por consiguiente tenemos la medición posterior al reconocimiento. Esta nos indica que una entidad medirá los activos intangibles al costo, menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. Tenemos también la amortización a lo largo de la vida útil, que a efectos de esta NIF se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. Caso contrario, si una entidad no es capaz de hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se supondrá que la vida útil del activo es de 10 años.
Bueno, como siguiente punto tenemos periodo y método de amortización. Esta nos indica que una entidad distribuirá el importe depreciable de un activo intangible a lo largo de su vida útil de forma sistemática. También que el cargo de amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, a menos que otra sección de la NIF requiera que el costo se reconozca como parte del costo del activo, así como inventarios o como propiedad, planta y equipo. Y por último, tenemos que la amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para utilizarse. ¿Esto qué nos quiere decir? Que se utilizará cuando esté en condiciones y en la ubicación necesaria para que se pueda utilizar por parte de la gerencia. Bueno, ya para concluir, tenemos estos últimos dos puntos. El primero es valor residual. Una entidad supondrá que el valor residual de un activo intangible es cero, a menos que cumpla estas siguientes condiciones. La primera es de que si existe un compromiso por parte de un tercero para comprar el activo al final de su vida útil. Y la segunda es de que si existe un mercado para el activo, en donde éste puede determinar su valor residual y donde sea probable que este mercado exista al final de su vida útil. Ahora también tenemos como último punto los retiros y disposiciones de activos intangibles. Este nos indica que una entidad dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida en el resultado del periodo cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por uso o disposición del activo. Bueno, ya para finalizar tenemos la información a revelar de la sección 18, las cuales ustedes pueden ver a continuación. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes, el día de hoy les voy a platicar sobre la sección 22 de la NIF para pymes, pasivos y patrimonio. Esta sección establece los principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como patrimonio y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos para individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en instrumentos de patrimonio, es decir, en calidad de propietarios. Para la clasificación de pasivo o de patrimonio, tenemos el reconocimiento. ¿Qué es patrimonio? Es la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos sus pasivos. Una entidad reconocerá la emisión de acciones o de otros instrumentos de patrimonio cuando emita esos instrumentos y la otra parte esté obligada a proporcionar efectivo u otros recursos a la entidad a cambio de esto. ¿Cómo se mide el patrimonio? Una entidad medirá los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de patrimonio. Si se aplaza el pago y el valor en el tiempo del dinero es significativo, la medición inicial se hará sobre la base del valor presente. Como bien conocemos toda la ecuación patrimonial y como nos indica la NIF, el patrimonio es el activo deducido sus pasivos. Ahora bien, la información a revelar sobre esta clasificación es si los instrumentos de patrimonio se emiten antes de que la entidad reciba el efectivo u otros recursos, la entidad presentará el importe por cobrar como una compensación al patrimonio en su estado de situación financiera y no como un activo. Si la entidad recibe el efectivo u otros recursos antes de que se emitan los instrumentos de patrimonio y no se puede requerir a la entidad el reembolso del efectivo o de los otros recursos recibidos, la entidad reconocerá el correspondiente incremento en el patrimonio en la medida de la contraprestación recibida. Ahora bien, el pasivo. ¿Qué es un pasivo? Es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados
al vencimiento de la cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Cómo se mide un pasivo? Una entidad lo medirá al precio de transacción, incluyendo los costos de transacción, excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros, que se miden al valor razonable con cambios en resultados, excepto si el acuerdo constituye en efecto una transacción de financiación. Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o de servicios. Algunos instrumentos financieros que cumplen la definición de pasivo se clasifican como patrimonio porque representan el interés residual de los activos netos de la entidad. Un instrumento se clasificará como un pasivo si obliga a la entidad a realizar pagos al tenedor antes de la liquidación, tales como un dividendo obligatorio. Los instrumentos se clasifican como patrimonio si imponen a la entidad una obligación de entregar a terceros una participación proporcional de los activos netos de la entidad solo en el momento de la liquidación.